Ya estamos aquí de nuevo en nuestras lecturas. Recuerden, vamos a leer bastante textos relativamente fácil, no hay mucha complicación. Acabamos de leer el Miocid. Si ustedes recuerdan, en su lectura, este es un texto que habla sobre un caballero que nunca deja de ser fiel a su rey. Yo siempre hago el símil entre cantar de gestas y el libro de Job de la Biblia, porque se habla sobre todo de la paciencia y de, a pesar de todas las circunstancias, yo sigo siendo fiel a mi Señor. Bueno, recuerden que esto es la literatura de caballería. Cultura antigua, griegos, romanos latinos, Edad Media. La Edad Media empieza cuando caen las fronteras de Roma. En los primeros siglos hay una incipiente literatura, lógico, está la peste, las enfermedades, la violencia, la guerra, las invasiones, pues la gente no va a tener muchas ganas de andar escribiendo. Pero sí existió ahí una pequeña literatura, sobre todo de pequeños cuentos, algunos medios pícaros. La gente quería reír, no quería que la preocuparan. Desde luego la lectura religiosa y la aparición de el primer personaje que podríamos decir de la Edad Media, que es el caballero. El caballero es este hombre en el que el rey, el emperador, el duque, en fin, el personaje importante de cada país, los países siguen existiendo, delega su poder para que defienda a los pueblos que están alrededor de él. A cambio, el rey o el príncipe o lo que sea le otorga cierto porcentaje de los impuestos. El propio caballero se encarga de recoger los impuestos. ¿Cuál era la función del caballero? Pues tenía su castillo, enorme castillo. Para los que han ido por Europa los habrán visto, para los que no han ido a Europa, nada más pongan castillos ahí en la red y ahí les sale una cantidad de información sobre esos castillos. El castillo es un fenómeno básicamente europeo. Hay unos castillos que les dicen castillos allá en Japón, pero más bien son casotas, es lo que son, muy bonitas, pero no en el sentido que entendemos, es decir, como una fortaleza. El único castillo que hay aquí en América es el del castillo de Chapultepec, no hay otro, ¿sí? El de Walt Disney es de cartón, ese no cuenta, ¿sí? El único castillo es el de Chapultepec. Todos los otros han sido hechos en este siglo, en el siglo pasado, pero como copia de. Pero ese del castillo de Chapultepec sí fue hecho con todas las intenciones de ser una fortaleza, y lo es. Hoy en día pues está muy cambiado. Ustedes sé que han ido alguna vez, es el Museo Nacional de Historia. Inclusive las recámaras de Maximiliano y Carlota daban hacia el jardín, cosa que no sucedía en los castillos de los que estamos hablando de la Edad Media. Los castillos de la Edad Media, de hecho, tenían muy pocas habitaciones, unas cuantas para el señor, el caballero y su familia, y la gente cuando entraba vivían ahí afuera, en el patio, lo que era la parte central del castillo, que estaba rodeado de unos muros gigantescos, y afuera muchas veces había un pozo. Por cierto que en esos pozos nunca había cocodrilos, ¿no? Porque la versión hollywoodense es que en el agua que rodeaba el castillo estaba lleno de cocodrilos. No, nunca había cocodrilos ahí. Es cosa de Hollywood. Volviendo al caballero, el caballero da pie a una literatura que es la que llamamos de caballería. Esta literatura no se escribe mientras existen los caballeros con función, es decir, que funcionan para algo. Mientras el caballero está funcionando, nadie escribe literatura de caballeros. La literatura de caballeros realmente se escribe cuando los caballeros ya resultan obsoletos, cuando ya no están en uso.
¿Por qué sucede esta obsolescencia? Bueno, los bárbaros, que era el dolor de cabeza principal en aquel entonces, junto con la peste y todas estas enfermedades, se empieza a mezclar con la población europea, se empiezan a establecer, ya no están guerreando tanto, ya se forman parte de, y entonces pues ya no servía para nada el caballero con su castillote, no tenía ningún sentido. Es por ahí en ese instante en que a los reyes se les ocurre que hay que rescatar Jerusalén. Desde luego, mi teoría es que se les ocurrió para ver qué hacías con los caballeros. Recuerden, como quiera que sea, que el caballero tenía su pequeño ejército. Y no hay nada más peligroso que tener dentro de tu país a otro grupo armado. Nosotros lo estamos viviendo hoy en día cuando oímos cosas de los narcos, que tienen un armamento extraordinario. Que eso es lo que está tratando de hacer el presidente hoy en día, de eliminar a estas personas. Bueno, estamos pues que los caballeros ya se van en las cruzadas allá al Medio Oriente. Entonces se empiezan a escribir los cantares de gestas. Les recuerdo, los cantares de gestas son aquellos que se hacen con versos, como lo fue el Miocid. La versión que yo les puse del Miocid está en prosa, pero por ahí tiene una parte que dejé adrede en verso. Déjenme, por ahí les voy a mandar, no lo copien, nada más se los voy a dictar, pero por ahí les voy a mandar la definición de este pequeño texto. Dice: romance, composición anónima con un número indeterminado de versos octosílabos, es decir, de 8 sílabas, impares libres y un mismo asonante en los pares. Esa es la métrica. Sus temas proceden de los cantares de gestas. Acuérdense que gesta es una batalla, es una guerra, ¿sí? Los cantares de gestas, cantares de batallas, cantares de guerra. Los cantares de gestas son como este del Miocid, que si lo leyeron bien se habrán dado cuenta que se la pasa básicamente guerreando con todo el mundo. Y mientras tanto, las novelas de caballería son las que están escritas en prosa y eran leídas por la gente instruida. Los cantares de gesta, vuelvo a repetir, normalmente la leían los juglares. ¿Qué hacían los juglares? Pues los juglares actuaban estas obras como la del Miocid o el Cantar de Roldán o el Cantar de los Nibelungos, todas estas obras del medievo. La mayoría no sabía leer, así que no iba a leer nada. En cambio, el juglar llegaba con ropa llamativa, con gestos de actuación, tal vez se maquillaba inclusive, bailaba, cantaba. Y aquí en cantaba es donde me quiero detener un poquito. Les acabo de dictar, o no dictar, nada más de decir, se los voy a enviar aparte, la definición de romance. Este romance es importante porque en buena parte es el origen de prácticamente todas las canciones que hoy en día cantamos. ¿Nunca se han preguntado de dónde salió que las canciones duren 2-3 minutos y que básicamente sean de 8 sílabas? Pues de aquí, de esta época. ¿Qué pasaba? Si me acompañan, por favor, ahí donde tienen ustedes el Miocid, hay una parte que se las puse en verso, que dice: Jimena, les recuerdo, es la esposa del Miocid, o de Rodrigo Díaz del Vivar, pide al rey que la despose con el Cid. Bueno, y acto seguido sigue la historia de esto que está en el título. El poema básicamente dice lo siguiente: de Rodrigo de Vivar muy grande fama corría, 5 reyes ha vencido, moros de la morería, soltólos de la prisión, dometido los tenía
quedaron por sus vasallos, sus parias le prometían, en Burgos estaba el rey que Fernando se decía. Bueno, hasta ahí, no quiero leerlo todo, nada más quería leer esto. ¿Qué pasaba cuando llegaban los juglares? Los juglares recitaban esto, pero no tan solo lo recitaban y lo actuaban, muchas veces lo cantaban. Y la gente, si bien no se aprendía lo que era de memoria, es decir, aprenderme un poema de memoria, sí se les quedaba muy fácilmente aquello que tenía melodía. Y entonces, eso que tenía melodía eran las canciones de moda de aquel entonces. Bueno, ¿y cómo era la música? Bueno, la música había 3 o 4 tonadillas en donde todos estos poemas cabían, todos. Yo alguna vez creo que se las tarareé ahí en la clase y era aquella que iba tararararara, 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 tararararara. Y se repite y se repite y se repite. Pero en ese tararararara ustedes pueden acomodar este poema, cualquier poema de estos que son octosílabos. Y entonces esa parte que tenía ya la melodía se les quedaba con mucha facilidad. De Rodrigo de Vivar, ay, grande fama corría, 5 reyes ha vencido, moros de la morería, soltóles de la prisión, do metidos los tenía, quedaron por sus vasallos, sus parias se le prometían, y así ad absurdum. Es decir, pero ya tenían la melodía, no era la única melodía esta que les acabo de dar, había otras melodías, yo no las conozco, pero esta sí la conozco, y viene de allá, y prácticamente todo lo podías acomodar ahí. Esos fragmentos que la gente luego iba cantando como si fueran trozos, son los que se llaman romances, del que les acabo de dar ahí la definición. Estos romances luego van a tener una importancia capital, sobre todo en la literatura española, porque ya después, a semejanza de esto, se hicieron esos versos que se llamaban romances, es decir, poemas cortos, no muy largos, donde se contaba algo, ya no tal vez con la canción, pero siguiendo tal vez los 8 sílabas y la misma forma narrativa del poema donde algo sucedía. Bueno, espero que haya quedado claro de cuál era la función de los juglares. Les recuerdo que los juglares vienen desde Grecia, que en aquel entonces se llamaban aedos, que iban de pueblo en pueblo recitando y actuando los versos de Homero y de algunos otros autores griegos. Hay alguna intriga respecto a cómo es que llegamos a nuestro idioma. ¿Por qué el Miocid está escrito en español? Si ya hace ratito les acabo de decir que cuando caen las fronteras romanas, pues prácticamente Europa hablaba latín y la cuenca del Mediterráneo hablaba latín. Sí, hablaban latín, pero también hablaban los dialectos que se hablaban ahí alrededor. Junto con las definiciones que les voy a enviar, les voy a mandar algunas palabras que las he dividido de la siguiente manera. Déjenme ver dónde las tengo. Aquí las tengo. Las tengo divididas en 3 columnas. Una de las columnas es latín clásico. Este latín clásico es el que usaba el emperador, los senadores, la gente de la nobleza de la Roma que ya habíamos hablado, la cultura clásica.
Y luego había un latín que se llamaba vulgar. Este latín vulgar era ese latín que la gente a donde llegaban, a Hispania, a Lutecia, que era Portugal, a Inglaterra, a Francia, a Germania, la gente lo acomodaba a su idioma y lo mencionaban de otra manera. Y por último puse el español, en este caso, que es el que nos interesa. Déjenme leer este pequeño ejercicio que se los voy a mandar por escrito para que lo puedan entender mejor. En la primera columna del latín clásico tengo la palabra rótula. Así es como decían rótula los latinos. Pero la gente que vivía en Hispania, por decir algo, decían esa palabra y decían rotella. Así, mientras que un romano se lastimaba la rótula, un hispánico se lastimaba la rotella. Y según fue avanzando el idioma, de rotella, es obvio, pasaron a rodilla. Y ese es propiamente claro, el viaje de la palabra es mucho más complicado. Hay libros que escriben sobre la historia de esta cuestión. Una palabra más, nada más para que entiendan mejor. Déjenme cuál les pongo. Alacrem. Alacrem decían los romanos. Alecrem o alecre decían en el latín vulgar los pueblos conquistados. Y nosotros en español lo cambiamos por alegre. Ese es el origen. Si lo queremos buscar, viene desde alecrem, alecre, hasta llegar a alegre. Entonces, este es un viaje que normalmente se empieza a formar desde allá en Roma y que alrededor ahí del 800, 900, los idiomas nacionales, por decirle de alguna manera, empiezan a ocupar su lugar. Así es como llegamos a nuestro idioma propiamente. Bueno, vamos a dejar casi ya lo que es la literatura de caballería, pero no sin antes mencionar este otro texto que quiero que lean, que se llama Tristán e Isolda. De hecho, hay dos textos ahí, uno que es el de Parsifal y el otro es el de Tristán e Isolda. Pero quiero que lean el de Tristán e Isolda. Desde ahorita les aviso que el Parsifal lo voy a dejar para un examen. Tristán e Isolda es la historia de un joven guerrero. Si algunos de ustedes ya se han adelantado en la lectura, sabrán que se llamaba así porque cuando él nació, su madre muere y entonces fue una situación triste y por eso se llamaba Tristán. Y aquí viene toda la historia de lo que pasa con Tristán, entre otras cosas, cómo es que se enamora de Isolda, que no le correspondía a él, sino que él fue por Isolda a una tierra, a Irlanda, para llevársela como esposa a su tío, pero no, ya no les voy a contar más. Ustedes lean por qué Isolda se enamora de Tristán y todo lo que sucede en esta historia. Esta historia más bien tiene su principio en el ciclo que llamamos artúrico, es decir, el de la mesa redonda. Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. Ahí hay cantidad de historias, inclusive historias escritas todavía en el siglo XIX por Walter Scott. Hay una que se llama Ivanhoe o Ivanhoe, si lo quieren decir en español, que fue escrita en el siglo XIX. Por cierto, en la red está la película, por si la quieren ver. Está situada en esta época
de los caballeros y demás. Esta literatura, como ven, la de caballería, tiene una extensión enorme. La novela, por ejemplo, la de Miguel de Cervantes, Don Quijote, proviene de ahí, pero eso luego lo vamos a ver. Entonces, por favor, lean esta historia de Tristán e Isolda y luego vamos a platicar un poquito más de ella. Como siempre, dudas a mi correo. Gracias.